En una noche oscura y tormentosa sobre el Océano Pacífico, un poderoso Boeing 747 asciende de manera constante hacia su altitud de crucero, con más de 300 pasajeros a bordo. Son casi las 2 de la mañana, así que las luces están atenuadas y muchos pasajeros se han acomodado en sus asientos con cobijas y almohadas, reconfortados por el rugido constante de las turbinas exteriores. Cerca de ahí, destellos de relámpagos iluminan el océano bajo una célula de tormenta, así que el piloto solicita una ligera desviación para evitar ese mal tiempo. Y mientras el Boeing 747 asciende pasando los 20.000 pies, el capitán decide mantener encendida la señal de abrocharse el cinturón por si encuentran algo de turbulencia debido a esas tormentas. De repente, la tranquilidad de la noche se ve interrumpida por un fuerte golpe metálico que proviene de algún lugar debajo de la cabina de pasajeros. El capitán apenas tiene tiempo de preguntar, ¿qué demonios fue eso? Y el ingeniero de vuelo responde, no lo sé, antes de que el avión sea sacudido por una explosión masiva que estremece hasta los huesos. Ahora, el metal retorcido vuela en todas direcciones y el aire de repente comienza a salir de la cabina, atravesando los pasillos como un huracán y llevándose todo lo que no está asegurado. En la cabina, el capitán recuerda ahora a sus colegas de Pan Am que apenas 2 meses antes se precipitaron sobre el pueblo de Lockerbie en Escocia a causa de una bomba terrorista. Y por unos segundos horribles, piensa que lo mismo le ha pasado a él. Y para la mayoría de los pasajeros, este viaje del 23 de febrero de 1989 había comenzado a miles de kilómetros de distancia en Los Ángeles, donde abordaron el vuelo 811 de United Airlines, un vuelo nocturno hacia Sydney, Australia, con escalas en Honolulu, Hawái y Auckland, Nueva Zelanda. El Boeing 747-100 que se estaba utilizando, de casi 19 años, había salido de la línea de ensamblaje en 1970 como parte de la primera generación del icónico Jumbo Jet de Boeing. Y para ese momento había acumulado 58.800 horas de operación en más de 15.000 vuelos, en su mayoría de larga distancia. Ahora bien, este avión tenía varios defectos técnicos menores registrados, como se esperaría de un avión que había estado en servicio durante tanto tiempo. Pero todos esos inconvenientes fueron solucionados o aplazados de acuerdo con la lista mínima de equipo, así que la tripulación no tuvo ningún problema para volar el jet hacia Honolulu. Así que justo después de la medianoche, hora local, el 24 de febrero, el vuelo 811 aterrizó sin incidentes en Hawái, donde algunos pasajeros desembarcaron y otros abordaron, llevando el total de pasajeros para el siguiente tramo a 337, más 3 tripulantes de vuelo y 15 sobrecargos. La tripulación de vuelo que estaba a punto de hacerse cargo del tramo hacia Auckland había estado fuera de servicio en Honolulu durante 34 horas y por lo tanto se sentían bien descansados a pesar de lo temprano de su salida a las 7:30 de la mañana. Al mando del próximo vuelo estaba un capitán de 59 años, quien en ese momento ya estaba muy cerca de jubilarse después de una larga carrera que sumaba 28.000 horas de vuelo, de las cuales más de 1.600 habían sido en el Boeing 747. Su primer oficial tenía 48 años y también era bastante experimentado, con 14.500 horas totales de vuelo, aunque solo 300 de ellas habían sido en el 747. Finalmente, la tripulación de vuelo también incluía a un ingeniero de vuelo de 46 años, con aproximadamente 20.000 horas totales, incluyendo 1.200 en este tipo de avión, así que, en general, esta era una tripulación muy experimentada con muchas horas de vuelo a sus espaldas. Algo que jugaría un papel muy importante en el desenlace de esta historia. En cualquier caso, mientras los pasajeros abordaban y la tripulación realizaba las comprobaciones previas al vuelo en tierra, los agentes de rampa de United Airlines estaban ocupados cargando el equipaje en la bodega de carga delantera del 747. Ahora bien, el 747 tiene 2 bodegas de carga inferiores, una en la parte delantera y otra en la trasera, y se accede a cada una de ellas mediante una puerta de carga que se abre hacia afuera y funciona eléctricamente. Y una de esas puertas tendrá un papel central en lo que está a punto de suceder, así que vamos a profundizar en cómo funcionaban. Debido a que las bodegas de carga del 747 están presurizadas como la cabina de pasajeros, estas puertas deben ser capaces de soportar una intensa diferencia de presión entre el interior y el exterior. Las puertas de pasajeros son de un tipo conocido como puertas tipo tapón, lo que significa que son ligeramente más grandes que su marco, así que la presurización las empuja firmemente cerradas, haciéndolas inherentemente seguras.
pero se había demostrado que diseñar una puerta de carga de esta manera era bastante poco práctico. Una forma de hacerlo habría sido que la puerta se abriera hacia adentro, como en el Boeing 737 que yo piloto. Pero debido a que las puertas del 747 son tan grandes, se tendría que dejar demasiado espacio de carga vacío para que la puerta pudiera moverse a través de él. Así que ese diseño había sido descartado. Alternativamente, los diseñadores podrían hacer que una puerta de carga que se abre hacia afuera funcione como una puerta tipo tapón una vez que esté cerrada. El Lockheed D's 11 TriStar, diseñado en la misma época que el 747, utilizaba este tipo de principio. Después de que la puerta llegaba a la posición cerrada, un actuador de pestillo la movía verticalmente hacia abajo, alineando los topes de presión y topes de amerizaje en la puerta con las almohadillas de tope de presión alrededor de la puerta, lo que entonces transfería las cargas de presión al fuselaje y, según la propia descripción de Lockheed, creaba un efecto de tapón completo. Pero esa solución es más costosa y difícil de diseñar, así que la mayoría de las puertas de carga son más bien simples, de apertura hacia afuera y no de tipo tapón, que resisten las cargas de presurización usando un mecanismo de pestillo diseñado para evitar que la puerta se abra en vuelo. Y pongan atención ahora porque esto se va a poner un poco técnico. En el Boeing 747, las puertas de carga están articuladas en la parte superior con pestillos en la parte inferior, que consisten en 8 pasadores de pestillo horizontales unidos al sello de la puerta y 8 levas de pestillo correspondientes unidas a la propia puerta. Cuando la puerta se cierra, esas levas de pestillo en forma de C sujetan los pasadores de pestillo y giran en sentido horario para asegurar la puerta y completar el proceso de cierre. También hay 2 pestillos a media altura en cada lado de la puerta, pero estos solo sirven para mantener la puerta alineada con el fuselaje, no para soportar mucha carga, ya que las cargas de presurización son absorbidas casi en su totalidad por esos 8 pestillos principales. Ahora bien, para operar la puerta, un agente de rampa puede presionar y mantener presionado el interruptor de cierre de la puerta en el exterior del fuselaje junto a la puerta de carga. Y eso envía una señal eléctrica primero a un actuador principal que mueve la puerta desde la posición abierta casi hasta la posición cerrada. Y luego, en ese punto, la energía eléctrica se transfiere automáticamente a un actuador de gancho de tracción que opera los ganchos para ajustar la puerta al ras con el fuselaje hasta que las levas de cierre puedan sujetar los pasadores de cierre. En ese momento la energía se transfiere automáticamente a un tercer y último actuador, el actuador de cierre, que hace girar las levas de cierre. Cuando estos han alcanzado la posición final de cierre, se corta la energía al actuador de cierre, lo que indica al agente de rampa que es momento de asegurar la puerta usando la palanca de bloqueo manual. Cuando esa palanca se empuja hasta quedar al ras con la puerta, una serie de tubos de torsión transfieren esa fuerza para girar 8 sectores de bloqueo en forma de L a través de las aberturas de las 8 levas de cierre. Y ahora, en teoría, el propósito de esos sectores de bloqueo es evitar que las levas giren de regreso hacia la posición de desbloqueo, asegurando que la puerta no pueda destrabarse en vuelo. Y, cuando los sectores de bloqueo entran en la posición completamente bloqueada, el interruptor de bloqueo maestro S2 hace contacto, lo que resulta en la eliminación de toda la energía eléctrica de los interruptores de abrir y cerrar la puerta. Mover la palanca de bloqueo también cierra las 2 compuertas de alivio de presión integradas en la puerta de carga, y estas están diseñadas para liberar aire y evitar que el avión se presurice si la puerta no está correctamente bloqueada. Y al cerrarlas también se le indica al agente de rampa que la puerta ha sido bloqueada correctamente. Además, activan un interruptor eléctrico que apaga la luz de puerta de carga abierta en la estación del ingeniero de vuelo en la cabina. Pero esta secuencia bastante complicada no era la única manera de abrir o cerrar estas puertas de carga. Verás, Boeing también había incorporado un sistema de respaldo para asegurarse de que la puerta aún pudiera abrirse y cerrarse sin acceso a energía eléctrica, o si hubiera un problema con uno de los actuadores eléctricos. Para abrir la puerta manualmente, un agente de rampa primero abriría la manija de bloqueo como de costumbre, luego usaría una llave de vaso insertada en cada uno de los 3 puertos de accionamiento manual para accionar manualmente el actuador de pestillo, el actuador de gancho de atracción y luego el actuador principal hasta abrirlo por completo. Cierto, ese era un proceso bastante laborioso. De hecho, abrir solo el actuador de pestillo requería 95 vueltas con la llave de vaso, y eso es algo que vale la pena tener en mente.
Desafortunadamente, al igual que el DC-10 de la misma época, las puertas de carga del 747 tuvieron muchos problemas, prácticamente desde el principio. Y para entender por qué, necesitamos regresar a 1969, cuando las puertas fueron diseñadas y certificadas por primera vez. En ese momento, igual que hoy en día, cualquier puerta que se abriera hacia afuera debía tener un mecanismo de bloqueo positivo que evitara que la puerta se abriera debido a las cargas de presurización. Y para cumplir con esto, Boeing había demostrado específicamente que el diseño de su seguro era suficiente para evitar que las levas de cierre vibraran hacia la posición de desbloqueo. Pero Boeing presentó el sistema de seguro principalmente como un sistema de indicación, mostrando que la puerta estaba correctamente asegurada tanto a los pilotos como al personal de plataforma, ya que los pestillos en sí eran lo suficientemente fuertes para resistir las cargas de presurización. Y como resultado de eso, el análisis de Boeing sobre el sistema se basó en la suposición de que la palanca de seguro no podía moverse a la posición de bloqueo si la puerta no estaba enganchada debido a la interferencia entre los sectores del seguro y las levas de cierre. Pero no analizaron si las levas de cierre podían ser movidas manual o eléctricamente de regreso a la posición de desbloqueo después de que la puerta había sido asegurada. ¿O qué pasaría si alguien intentara hacer eso? Para ser claro, una vez que la puerta está asegurada, se corta la energía al interruptor eléctrico de apertura de la puerta, así que no sería posible que un agente de rampa abriera la puerta eléctricamente en ese momento, a menos que el interruptor maestro de bloqueo de leva S2 detectara incorrectamente que la puerta estaba desbloqueada. Y si eso ocurriera, sería una falla latente, ya que no habría ninguna indicación obvia para nadie si ese interruptor hubiera fallado. Así que, en realidad, eso podría haber sido posible en algunos aviones sin que nadie realmente se diera cuenta. Y si se usaba el actuador del pestillo para abrir las levas mientras la puerta estaba bloqueada, entonces las levas de acero del pestillo simplemente doblarían los sectores de bloqueo de aluminio, que son mucho más débiles, quitándolos del camino, desasegurando la puerta, ya que Boeing nunca tuvo la intención de que realmente detuvieran el desaseguramiento de la puerta. Y peor aún, incluso sin ninguna falla en el sistema, lo mismo ocurriría si un agente de rampa intentara desasegurar la puerta manualmente usando la llave de vaso mientras todavía estaba bloqueada. Básicamente no había ninguna protección contra eso. Avancemos rápidamente a 1974, específicamente al 3 de marzo de 1974, el día del devastador accidente del DC-10 de Turkish Airlines cerca de París, que ya he cubierto anteriormente aquí en el canal. La investigación de ese accidente descubrió que era relativamente fácil para los agentes de rampa forzar la palanca de bloqueo de la puerta de carga del DC-10, que se abre hacia afuera, a la posición de cerrado, sin importar si la puerta estaba correctamente asegurada o no. Y en ese caso en particular, la puerta también había sido tan mal ajustada que la fuerza necesaria para hacer esto era bastante mínima. Como resultado, un agente de rampa cerró la puerta mientras aún no estaba completamente asegurada, y la puerta posteriormente se abrió de golpe cuando aumentaron las cargas de presurización después del despegue, lo que provocó el colapso del piso de la cabina de pasajeros, cortando los cables de control de los timones de profundidad del DC-10. Y desafortunadamente, la pérdida de control resultante y el accidente causaron la muerte de las 346 personas a bordo. Después de ese accidente, el diseño de las puertas de carga que se abren hacia afuera fue sometido a un escrutinio en toda la industria, y se realizaron cambios en varias aeronaves para asegurar que los sistemas de cierre de puertas proporcionaran una indicación más clara de si la puerta estaba realmente asegurada. Durante ese proceso, Boeing descubrió que las puertas de alivio de presión en el 747 podían, de hecho, cerrarse a medida que la aeronave se presurizaba, incluso si la puerta no estaba bloqueada o asegurada correctamente, lo que a su vez podía provocar que la puerta se abriera en vuelo. Por lo tanto, Boeing emitió de inmediato un boletín de servicio que requería la instalación de cubiertas en las puertas de alivio de presión para evitar esto, aunque los registros sugerían que United Airlines nunca había incorporado esta modificación. Pero incluso durante este periodo de mayor escrutinio, Boeing nunca volvió a examinar si el sistema de bloqueo debía restringir físicamente que la puerta se pudiera destrabar manual o eléctricamente. Lo cual, en opinión de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte después de este accidente, fue una gran oportunidad perdida. Y resultó que no fue la única. De hecho, se presentó una nueva el 10 de marzo de 1987.
Ese día, un Boeing 747 de Pan Am estaba ascendiendo desde Londres con destino a Nueva York, cuando a unos 20.000 pies los pilotos notaron que el avión no se estaba presurizando correctamente. Así que descendieron de nuevo a 15.000 pies, donde el problema desapareció, y comenzaron a ascender otra vez, solo para que el mismo problema volviera a ocurrir. Basándose en eso, la tripulación decidió regresar a Londres y finalmente aterrizó de manera segura, después de lo cual se descubrió que la puerta de carga delantera estaba abierta aproximadamente 4 centímetros. Se descubrió que las levas de cierre estaban en la posición de desenganche, pero la manija de bloqueo estaba en la posición de bloqueo. Los sectores de bloqueo estaban gravemente dañados y la luz de advertencia de la puerta en la cabina se había apagado. Entonces, ¿cómo fue eso posible? Bueno, primero los investigadores de Boeing y Pan Am descubrieron que los actuadores eléctricos de la puerta estaban inoperativos y se habían pospuesto para mantenimiento posterior, lo que requirió que un agente de rampa abriera y cerrara las puertas manualmente usando la llave de vaso. Así que una posibilidad era que el daño preexistente en los sectores de bloqueo había permitido que la manija de bloqueo se colocara en la posición de bloqueo mientras la puerta aún no estaba asegurada. Pero eso fue descartado más tarde mediante pruebas. De hecho, incluso cuando estaban gravemente dañados, los sectores de bloqueo interferirían con las levas del pestillo abierto, impidiendo que la puerta se cerrara a menos que las levas estuvieran más del 80% hacia la posición de pestillo, en cuyo caso, de todas formas, habría sido imposible que la puerta se abriera. Así que, en cambio, Boeing y Pan Am sospecharon que el daño no era preexistente, sino que en realidad ocurrió porque el agente de rampa que cerró la puerta posteriormente usó el destornillador de vaso para hacer retroceder las levas del pestillo después de que la puerta había sido cerrada, deformando los sectores de bloqueo para apartarlos del camino. Pero, al parecer, el agente de rampa nunca admitió haber hecho esto y nadie había visto que algo así ocurriera, lo cual vale la pena recordar aquí. En cualquier caso, después de este incidente, Boeing se dio cuenta de que los sectores de bloqueo eran demasiado débiles para retener las levas del pestillo, así que emitieron un boletín de servicio recomendando que los operadores reemplazaran los sectores de bloqueo de aluminio por una nueva versión de acero. 16 meses después, a finales de 1988, la Administración Federal de Aviación también emitió una directiva de aeronavegabilidad, haciendo que este cambio fuera obligatorio. Pero a las aerolíneas también se les dio entre 18 y 24 meses para cumplir con esto, dependiendo de la variante del 747 que estuvieran operando. Más tarde, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte criticó duramente a la FAA por tardar demasiado en actuar ante este grave problema de seguridad. Según las regulaciones federales, la apertura en vuelo de una puerta de carga se clasificaba como un evento inaceptable que podía provocar daños catastróficos. Y la recomendación de Boeing se emitió en forma de un boletín de servicio de alerta, que es la clase más urgente de boletines de servicio que existe y se utiliza para abordar preocupaciones graves de seguridad o de vuelo. Así que no solo se consideró que esa espera de 16 meses para una directiva de aeronavegabilidad era poco razonable, sino que tampoco había una buena razón para darles a los operadores hasta 2 años para implementar esta solución. Normalmente, la FAA daría ese tipo de periodos de gracia largos si la adquisición de partes fuera un problema. Pero ese no fue el caso aquí, ya que la mayoría de las aerolíneas podían fabricar rápidamente los sectores de bloqueo de acero ellas mismas internamente, cortándolos de láminas de metal básicas. El costo de la reparación también era de solo unos $3,000, aunque el avión tenía que estar fuera de servicio durante 15 horas con una cantidad significativa de horas hombre de trabajo. Así que United Airlines decidió implementar esta modificación cuando cada avión entraba a mantenimiento mayor y por lo tanto tenía que estar en tierra de todos modos. Y en el caso de November 4713 Uniform, la aeronave de esta historia, la siguiente sesión de mantenimiento mayor estaba programada para abril de 1989, así que todavía tenía instalados los antiguos sectores de bloqueo de aluminio. Según The Seattle Times, TWA y Pan Am ya habían reemplazado todos los sectores de bloqueo en sus flotas de 747 para febrero de 1989. Pero United Airlines solo había reparado 6 de sus 31 jumbos, lo cual, como resultó, no fue la única manera en que United Airlines se quedó corta en este caso. La directiva de aeronavegabilidad también indicaba que las puertas debían ser inspeccionadas cada vez que se abrieran o cerraran manualmente, pero United Airlines omitió accidentalmente ese detalle en su manual de mantenimiento debido a un error administrativo.
Así que no se estaban realizando esas inspecciones. Y eso finalmente nos lleva de regreso al vuelo 811 el 24 de febrero de 1989, donde algo impensable estaba a punto de suceder. Ahora, antes de contarte la siguiente parte de la historia, tengo que explicar que lo que sucedió en este punto fue inicialmente bastante controvertido. Y eso fue porque la puerta de carga de este vuelo no se encontraría hasta después de que la NTSB ya había determinado la causa probable del accidente. Así que lo que voy a hacer es primero resumir lo que la NTSB pensó inicialmente que había sucedido, lo cual en realidad resultó ser incorrecto por razones en las que entraré más adelante. Y para entender esto, también necesito mencionar que la puerta terminó abriéndose en pleno vuelo. Perdón por este spoiler, pero de todos modos querrás quedarte para saber lo que pasó realmente cuando eso ocurrió, porque es una de las historias más increíbles que he visto. Pero lo que sucedió inicialmente después de este accidente fue que, sin poder examinar la puerta en sí, la NTSB tuvo que intentar inferir su condición basándose en pistas contextuales que redujeron la cantidad de formas en que pudo haberse abierto. Si la puerta hubiera estado correctamente asegurada y bloqueada cuando el vuelo 811 despegó, entonces, para que la puerta se abriera sola, tendrían que haber ocurrido 4 fallas. Primero, los actuadores funcionan con el bus eléctrico de servicio en tierra, que solo puede recibir energía de la unidad de potencia auxiliar, o APU, que normalmente se usa en tierra. No puede ser alimentado por ninguno de los generadores impulsados por los motores. Cuando se enciende cualquier motor, el bus de manejo en tierra se desconecta automáticamente de la energía, a menos que los pilotos lo anulen usando el interruptor de campo del APU con el APU en marcha, pero no había evidencia de que los pilotos hubieran hecho eso. E incluso si lo hubieran hecho, el bus de manejo en tierra aún se desconectaría automáticamente de la energía cuando el relé aire-tierra detectara que la aeronave estaba en el aire, así que ese sensor también habría tenido que fallar. En ese momento, el actuador de pestillo aún no recibiría energía eléctrica del bus de manejo en tierra, a menos que el interruptor maestro de bloqueo de pestillo S2 también estuviera detectando erróneamente que la puerta estaba desbloqueada. Y luego, además de todo eso, habría tenido que ocurrir un cortocircuito de tal manera que operara erróneamente el actuador de pestillo en sentido de apertura de la puerta. Así pues, debido a que el interruptor S2, el actuador de pestillo y su cableado aún estaban unidos a la puerta, la NTSB no pudo verificar inicialmente su condición. Pero aún así, creían que esta secuencia tan loca de eventos era sumamente improbable. Pero la cantidad de fallas se reduciría un poco si la puerta se hubiera destrabado mientras el avión aún estaba en tierra antes de encender los motores, con la APU todavía alimentando el bus de manejo en tierra. Suponiendo que los agentes de rampa hubieran cerrado y asegurado la puerta correctamente, entonces de todas las fallas que acabo de mencionar, solo sería necesario el cortocircuito en el interruptor S2 defectuoso para que la puerta se abriera sola. Pero fue imposible para la NTSB probar o refutar esta posibilidad sin tener acceso a la puerta, así que durante la investigación quedó como una incógnita. En cambio, la NTSB se enfocó en la posibilidad de que la puerta no hubiera sido correctamente asegurada y bloqueada por el personal de rampa. Basándose en los hallazgos de Boeing en el incidente de Pan Am de 1987, los investigadores sabían que un daño preexistente muy severo en los sectores de bloqueo podría, en teoría, permitir que la palanca de bloqueo se atascara cuando la puerta no estuviera completamente asegurada. Y la NTSB consideró que había evidencia circunstancial significativa que sugería que los sectores de bloqueo en el November 4713 Uniform ya tenían daños preexistentes. Los registros de mantenimiento de esa aeronave mostraban numerosos problemas con los actuadores eléctricos de la puerta que se remontaban a meses, si no es que años, lo que hacía necesario el uso repetido del sistema manual de respaldo. Y si el personal de plataforma olvidaba desbloquear la puerta antes de intentar destrabarla manualmente, podría haberse producido un daño repetido en los sectores de bloqueo, llegando incluso a la ruptura completa de los sectores de bloqueo. Y este daño podría haber pasado desapercibido ya que United Airlines no estaba realizando esas inspecciones requeridas que mencioné antes. Entonces, una vez que ese daño alcanzó cierta gravedad, podría haberse vuelto posible bloquear la puerta sin asegurarla.
Y además, el desgaste excesivo en los pasadores de cierre y los ganchos de tracción que aún eran accesibles para la NTSB sugería que la puerta había estado desalineada durante bastante tiempo, lo que podría haber sido la causa de las dificultades registradas en el informe técnico de mantenimiento. Y si el actuador del pestillo tenía dificultades para asegurar la puerta desalineada debido a una interferencia excesiva por fricción entre las levas del pestillo y los pasadores de cierre, podría haber dejado de funcionar antes de que la puerta estuviera completamente asegurada. Entonces, si este fue el caso en la aeronave del accidente para el agente de rampa cuando el actuador del pestillo se detuvo, habría parecido que la puerta estaba correctamente cerrada y asegurada, lo que lo habría llevado a cerrar la manija de bloqueo. En ese momento, el sector de bloqueo dañado se habría deslizado en su lugar pasando las levas del pestillo abiertas, las puertas de alivio de presión se habrían cerrado y la luz de advertencia en la cabina se habría apagado, preparando la trampa. Ahora bien, todavía habría sido posible ver que las levas del pestillo seguían abiertas a través de 8 pequeñas ventanas de inspección en la parte inferior de la puerta, pero Boeing había eliminado cualquier requisito de usar esas ventanas desde 1970, cuando designó las puertas de alivio de presión como el indicador principal del estado de la puerta. Así que para la NTSB realmente parecía que todas las piezas comenzaban a encajar, pero ¿era así? Verás, no todos estaban contentos con esta explicación, y eso se debía en gran parte a que se basaba en la suposición de que los mecánicos o agentes de rampa a veces dañaban los sectores de bloqueo al intentar destrabar manualmente las puertas sin desbloquearlas primero. Algo que nadie había admitido haber hecho y que nadie había visto jamás. Además de esto, destrabar la puerta requería 95 vueltas con la llave de vaso, lo cual es mucho tiempo para que nadie se diera cuenta o señalara que la puerta seguía bloqueada. Así que parece un poco improbable que no haya evidencia directa de que un error tan notable haya ocurrido realmente alguna vez. Pero, excepto por ese punto desconcertante, la explicación inicial de la NTSB sí tenía sentido. Así que en 1990, la NTSB determinó que un daño preexistente permitió que un agente de rampa bloqueara una puerta que no había quedado bien enganchada, lo que permitió que la puerta se abriera más tarde durante el vuelo. Pero en octubre de 1990, la puerta fue encontrada milagrosamente en el fondo del mar a una profundidad extrema de más de 4.300 metros. Y cuando fue recuperada y llevada a la superficie, los investigadores de la NTSB vieron de inmediato que no había ningún daño preexistente en los sectores de bloqueo. De hecho, estaban prácticamente intactos, aunque atascados contra las levas de pestillo completamente abiertas. Esto significaba que las levas de pestillo habían estado en la posición de cerrado, pero giraron de regreso en la dirección de apertura después de que la puerta había sido bloqueada, empujando los sectores de bloqueo fuera del camino. Y eso significaba que la puerta debió haber estado correctamente cerrada y bloqueada antes de la salida, solo para que se abriera de nuevo más tarde. Así que la única opción que quedaba ahora era que la puerta, de alguna manera, se había abierto sola. Y solo unos meses después, en junio de 1991, eso fue exactamente lo que sucedió a bordo de otro Boeing 747 de United Airlines que estaba recibiendo mantenimiento en el aeropuerto JFK de Nueva York. Los mecánicos de United estaban revisando una puerta de carga trasera que no se abría eléctricamente, ya que el disyuntor que controlaba la energía de la puerta seguía saltándose. Así que, mientras ese avión estaba en la puerta de embarque esperando a que los pasajeros abordaran, los mecánicos abrieron la puerta manualmente, luego reiniciaron el disyuntor antes de accionar la puerta eléctricamente varias veces con éxito. Luego, comenzaron a examinar el cableado de la puerta para buscar defectos, y mientras hacían eso, la puerta de repente se destrabó sola y empezó a abrirse, completamente sola. Y no se pudo detener hasta que alguien jaló el disyuntor. Posteriormente, los mecánicos encontraron que varios cables que alimentaban los actuadores de la puerta estaban dañados en un punto donde el conjunto de cables baja desde el fuselaje hacia la cara interior de la puerta, un lugar donde los cables tenían que flexionarse cada vez que la puerta se abría y cerraba. El aislamiento en esa zona había sido dañado y los conductores estaban expuestos, lo que provocó un cortocircuito que causó que la puerta se abriera sin que nadie la accionara. Así que, con este incidente y la recuperación de la puerta de carga, la NTSB decidió que tenían suficiente evidencia para reabrir la investigación.
Y lo que ahora les voy a contar es lo que ellos creen que realmente sucedió a bordo del vuelo 811. Mientras la aeronave estaba en la puerta, el agente de rampa cerró y aseguró correctamente la puerta de carga delantera y el 747 esperó un poco más antes de ser remolcado hacia atrás y encender sus turbinas. Durante este tiempo, con energía disponible para el bus de servicio en tierra, lo más probable es que un cortocircuito haya enviado una orden errónea de apertura de puerta al sistema de accionamiento. El cableado que se recuperó junto con la puerta mostraba evidencia de daños preexistentes, similares a los encontrados en su aeronave hermana en JFK, incluyendo cables que estaban entre las posibles combinaciones cuyo cortocircuito podría provocar una apertura no comandada de la puerta. Ahora bien, los cables exactos nunca fueron identificados, pero no se encontró todo el cableado y pruebas realizadas por Boeing demostraron que un cortocircuito entre estos cables no necesariamente dejaría evidencia visible de todos modos. Los investigadores también descubrieron que el interruptor S2 podría haber tenido daños preexistentes que podrían haber causado que indicara erróneamente que la puerta estaba desbloqueada. Debido a esta combinación de fallas, la puerta de carga delantera comenzó a destrabarse, pero las levas de los pestillos nunca llegaron completamente a la posición de destrabado, ya sea porque los cables en cortocircuito dejaron de hacer contacto o porque la fricción entre las levas y los sectores de bloqueo excedió el límite de torque del actuador, haciendo que resbalara. Y como resultado, la puerta no se abrió como en el incidente de Pan Am de 1987, en cambio, simplemente quedó casi destrabada, mantenida cerrada por la fricción entre las levas, los pasadores y los sectores de bloqueo. Y como la luz de advertencia de la puerta era operada por las puertas de alivio de presión que estaban completamente cerradas, los pilotos no tenían manera de saber que algo andaba mal. Así que esto significaba que simplemente terminaron las revisiones previas al vuelo, encendieron sus turbinas y rodaron hacia la pista, donde a la 1:33 hora local, hicieron despegar de la pista su majestuoso 747 y ascendieron hacia la cálida noche tropical. Y desde ese momento, básicamente empezó la cuenta regresiva hacia el desastre. Como la puerta y las válvulas de alivio de presión seguían cerradas, la bodega de carga se presurizó normalmente mientras el avión ascendía sin dar ninguna indicación de algún problema. Arriba, en la cabina de mando, los pilotos navegaban alrededor de tormentas eléctricas que, recuerden, llevaron al capitán a dejar encendida la señal de abrocharse el cinturón. Y mientras la aeronave ascendía de 22.000 a 23.000 pies, la diferencia de presión entre el área de carga y el aire exterior aumentó más allá de lo que la puerta podía resistir sin asegurar. En ese momento, algunos pasajeros escucharon un breve ruido de rechinido, seguido de un fuerte golpe cuando las levas del pestillo finalmente se desconectaron de los pasadores del pestillo, lo cual tomó alrededor de 1,5 segundos, justo el tiempo suficiente para que el capitán preguntara ¿qué demonios fue eso? En este punto, la puerta estaba sostenida por los dos ganchos de sujeción, pero esos nunca fueron diseñados para soportar carga, lo que significó que fallaron casi de inmediato. Y cuando se rompieron, la presión que escapaba impulsó la puerta con tanta fuerza que se abrió más allá de su recorrido máximo normal y se estrelló violentamente contra el costado de la cabina de pasajeros justo encima de ella. Simultáneamente, la diferencia de presión entre la bodega de carga ahora despresurizada y la cabina presurizada encima generó enormes tensiones en el piso de la cabina, que pronto comenzó a colapsar hacia abajo. Eso, junto con el impacto de la puerta contra la cabina, provocó que el revestimiento del fuselaje en esa zona fallara. Y en una fracción de segundo se desgarró hacia arriba desde la parte superior de la puerta de carga, atravesando la cabina principal de pasajeros y llegando hasta la cubierta superior del 747 hasta la línea de ventanas, arrancando unos increíbles 18 metros cuadrados de fuselaje como si fuera la cáscara de un plátano. Esta falla también se llevó consigo una gran parte del piso debajo del lado derecho de la cabina de clase ejecutiva, expulsando 5 pares de asientos dobles del lado derecho desde la fila 8 hasta la fila 12, junto con sus 8 desafortunados ocupantes. Aunque el asiento 9F, que estaba junto a la abertura, permaneció sujeto, la persona sentada en ese asiento también fue expulsada por el agujero, ya sea porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad o porque no lo había abrochado lo suficientemente fuerte. Así que, en total, 9 pasajeros fueron expulsados del avión, junto con sus asientos, el piso, la puerta de carga, una gran sección del revestimiento del fuselaje, numerosas costillas y largueros estructurales y un contenedor de carga.
todo lo cual salió volando hacia la corriente de aire, donde algunos chocaron con el ala derecha y la cola. Al menos un pasajero fue succionado por la turbina número 3 y también entraron restos en la turbina número 4, causando daños severos en ambas, mientras que varios objetos golpearon el borde de ataque del ala, provocando abolladuras y desgarros a lo largo de toda su extensión. Algunos restos pequeños también rebotaron en el estabilizador horizontal derecho y en la cola vertical, abollando ambos, y una pieza de un contenedor de carga quedó atascada entre el pilón de la turbina número 3 y la parte inferior del ala, cortando los conductos neumáticos que suministraban presión para operar los flaps de borde de ataque exteriores del 747. Ahora, todo esto sucedió en el lapso de solo un segundo. Un pasajero dijo después: "Todo sucedió tan rápido que nadie realmente lo vio". Un momento antes había 355 personas a bordo, y en un abrir y cerrar de ojos, de repente había 9 menos, y se había abierto un enorme agujero donde antes estaban ellos. En la cabina, los pilotos escucharon el increíble sonido de su avión desgarrándose, y luego apareció una niebla surrealista cuando la caída repentina de presión hizo que el vapor de agua en la cabina se condensara de inmediato. Como mencioné al principio, durante unos segundos los pilotos pensaron que el avión había explotado en el aire y que ahora estaban cayendo hacia el mar. Pero rápidamente quedó claro que no era el caso. El suministro principal de energía se había interrumpido temporalmente, creando un vacío en la grabación de voz de la cabina, pero la electricidad regresó después de 21 segundos, momento en el cual los pilotos ya estaban trabajando para diagnosticar la emergencia. En ese momento, el primer oficial le estaba informando al centro de Honolulu que habían perdido la turbina número 3 y que estaban descendiendo rápidamente mientras el capitán urgía al ingeniero de vuelo a llamar a los sobrecargos e informarles que estaban en un descenso de emergencia hasta los 10.000 pies, todo de acuerdo con el procedimiento para una descompresión rápida. Los 3 pilotos intentaron ponerse sus mascarillas de oxígeno, pero para su sorpresa, ninguna de las 3 funcionó, ya que el daño en el área de carga había cortado la línea de suministro desde la botella de oxígeno de la tripulación hasta sus mascarillas. Afuera de las ventanas, al mismo tiempo, podían ver llamas saliendo de los motores número 3 y número 4, que estaban gravemente dañados y ahora también vibraban fuertemente. Pero quizás lo más aterrador de todo fue que algunos sobrecargos recuerdan que, cuando vieron ese enorme agujero en el fuselaje que se extendía hacia arriba y fuera de la vista, pensaron que toda la cubierta superior se había desprendido, posiblemente llevándose a los pilotos con ella. Y ese miedo empeoró aún más por su incapacidad de comunicarse con la cabina a través del intercomunicador, junto con el repentino y pronunciado descenso. Ahora, por supuesto, ese descenso en realidad fue intencional para alcanzar una altitud donde el aire fuera más fácil de respirar, pero la tripulación de cabina obviamente no tenía idea de eso, ya que no habían escuchado el anuncio del ingeniero de vuelo. Mientras tanto, en la cabina de mando, el capitán dirigió el avión realizando un 180 grados de regreso hacia Honolulu, mientras continuaba evitando las tormentas eléctricas, lo que finalmente los puso en rumbo hacia el aeropuerto. La tripulación trabajó entonces en conjunto para tratar de analizar el estado de la turbina número 3 y pronto determinaron que ya no estaba produciendo empuje, así que simplemente la apagaron. También comenzaron rápidamente a liberar combustible, ya que estaban muy por encima de su peso máximo de aterrizaje, lo que podría causar daños significativos al aterrizar. Y en este punto, los pilotos aún no habían notado la pérdida de empuje de la turbina número 4, pero el capitán ciertamente podía sentirlo, ya que con las 2 turbinas dañadas en el mismo lado, tuvo que pisar el timón de dirección completamente hacia la izquierda solo para mantener el control de su rumbo. Esto hizo que finalmente volviera a mirar los indicadores de sus turbinas y en ese momento vio que el motor número 4 también estaba perdiendo potencia, lo cual el ingeniero de vuelo confirmó rápidamente. Y el 747 no está diseñado para poder mantener la altitud con 2 motores averiados y una carga completa de pasajeros y combustible. Así que eso ahora presentaba un enorme problema. Si intentaban nivelar el avión, rápidamente empezarían a perder velocidad y con el flujo de aire reducido sobre el timón de dirección que eso provocaría, el capitán podría perder el control del avión. Así que su única opción en ese momento era intentar mantener su velocidad aérea descendiendo continuamente, pero no estaba claro si podrían llegar a Honolulu antes de quedarse sin altitud. Cierto, la descarga de combustible estaba ayudando al reducir su peso, pero el 747 solo podía descargar unas 5.000 libras por minuto y tenían un exceso de 150.000 libras para poder mantener la altitud, así que esto no era precisamente una solución milagrosa.
Y eso significaba que, con unas 60 millas todavía por recorrer hasta Honolulu, se presentaba un problema matemático complejo. Y si los números no salían bien, entonces tendrían que amerizar su 747 gravemente dañado en mar abierto durante la noche. Para mejorar su conciencia situacional, el ingeniero de vuelo se ofreció a bajar a la cabina de pasajeros y averiguar más sobre la naturaleza y el alcance de los daños, lo cual al capitán le pareció una buena idea. En este punto, los pilotos no tenían idea de lo que había sucedido, y el primer oficial especuló que podrían haber perdido una puerta, mientras que el ingeniero de vuelo pensó que tal vez se había roto una pala del compresor en el motor número 3, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Cuando el ingeniero de vuelo salió de la cabina hacia la cubierta superior, se sorprendió al ver que la piel del fuselaje a lo largo del lado derecho faltaba hasta la línea de las ventanas, con el cielo nocturno claramente visible a través de la red de vigas estructurales, a solo unos centímetros de los asientos de primera clase y sus aterrorizados ocupantes. Luego se dio la vuelta y bajó rápidamente por la escalera de caracol, y cuando llegó al fondo, seguramente casi se le paró el corazón. Justo más allá del final de las escaleras había un agujero inmenso, lo suficientemente grande como para que pasara un auto, con varias filas de asientos desaparecidas y otras colgando de manera precaria sobre el vacío. De vuelta en la cabina, el capitán y el primer oficial vieron las llamas saliendo del motor número 4, pero decidieron no apagarla por si todavía estaba produciendo un poco de empuje, lo que podría extender su alcance un poco más. Y ese es exactamente el tipo de priorización y pensamiento fuera de lo común que viene con mucha experiencia, comunicación y un gran trabajo en equipo. Todavía estaban discutiendo sobre la turbina número 4 cuando el ingeniero de vuelo irrumpió de nuevo en la cabina y exclamó sin aliento: «La parte trasera del lado derecho ya no está abierta, simplemente se ve todo el exterior». A lo que rápidamente añadió: «Parece una bomba». El piloto al mando informó de inmediato al centro de Honolulu que parecía que una bomba había explotado a bordo de su avión, mientras que el primer oficial preguntó con duda si habían perdido algún pasajero. Y a eso, el ingeniero de vuelo dijo: «Es posible algunas personas ya no estén, no lo sé». Los siguientes minutos fueron un torbellino frenético de actividad mientras los pilotos trabajaban con el controlador aéreo para alinearse para una aproximación al Aeropuerto Internacional de Honolulu, al mismo tiempo que intentaban transmitir la gravedad de la emergencia, solicitar ambulancias y demás. También comentaron qué velocidad usar para la aproximación, y el ingeniero de vuelo aconsejó no superar los 250 nudos debido al riesgo de más daños estructurales. Mientras tanto, el primer oficial aconsejó no bajar de 240 nudos inicialmente, debido al riesgo de perder el control de guiñada con esos dos motores fallados en el mismo lado. Esto significaba que el capitán tenía que poner toda su habilidad en mantener esa estrecha ventana de velocidad, mientras que el primer oficial y el controlador aéreo se coordinaban para alinearlos con la pista 08 izquierda. Y mientras descendían por debajo de 4.000 pies, finalmente fueron transferidos a la torre de Honolulu. En este punto, todavía estaban a 28 millas náuticas de distancia y seguían descendiendo lentamente, con los pilotos aún preocupados de que tal vez no lo lograrían. Pero el ingeniero de vuelo ya había hecho los cálculos, y afortunadamente les informó que con la tasa de descenso actual tenían suficiente altitud para llegar a la pista. Poco después, las luces de Oahu aparecieron a lo lejos y los pilotos comenzaron a prepararse para el aterrizaje. El capitán decidió retrasar la extensión del tren de aterrizaje hasta justo antes del toque, para que la resistencia adicional no los hiciera descender por debajo de la senda de planeo y perder la pista. Pero por lo demás, pudieron completar la lista de verificación de aproximación con 2 motores, y el primer oficial calculó una velocidad final de aterrizaje de 160 nudos. Durante toda la aproximación, los pilotos se estuvieron revisando mutuamente y verificando todos los sistemas críticos, demostrando una excelente gestión de recursos de la tripulación mientras trabajaban para mantener su avión averiado estable y en curso. Pero no pudieron calcular su rendimiento de aterrizaje, ya que las tablas de desempeño del ingeniero de vuelo habían sido succionadas fuera de la cabina. Y luego surgió otra complicación mientras intentaban extender los flaps. Porque, mientras los flaps internos se extendieron a 5 grados cuando se les ordenó, los flaps de borde de ataque externos solo se extendieron en el lado izquierdo debido a ese conducto neumático que había sido cortado por los escombros voladores.
Así que el primer oficial ahora señaló muy astutamente que la advertencia de pérdida solo tomaba en cuenta la posición de los flaps internos, por lo que no consideraría la sustentación relativamente menor de los flaps externos asimétricos. Una información crucial y otro gran ejemplo del conocimiento de los sistemas por parte de esta tripulación. Y si eres piloto, exactamente esto, es la razón por la que estudiar tus manuales técnicos es tan importante. Como resultado de esto, el capitán decidió limitar la extensión de los flaps a 10 grados para minimizar esa asimetría. Pero eso también aumentaría su velocidad de aterrizaje a 190 nudos, es decir, de 30 a 45 nudos por encima de lo normal. Y a esa velocidad nadie podía asegurar que la pista fuera lo suficientemente larga. Dejando eso de lado, el capitán se concentró en alinearse con la senda de planeo porque, debido a su mayor velocidad, en realidad ahora estaban demasiado altos y, por supuesto, si se pasaban de la pista, no podrían hacer una aproximación frustrada. Afortunadamente, pudo reducir un poco la potencia y capturar la senda de planeo desde arriba, quedando pronto perfectamente alineado con la pista frente a ellos. Y como estaba planeado, el primer oficial extendió el tren de aterrizaje en corta final después de verificar que todos los sistemas hidráulicos funcionaban. Y eso demostró que en realidad sí funcionaban, lo que les aseguró que podrían aplicar el frenado máximo, aunque solo tendrían disponible aproximadamente la mitad del empuje inverso normal debido a los motores dañados. El primer oficial estuvo anunciando continuamente sus velocidades y posición en la senda de planeo durante todo el descenso hasta el umbral y a las 0210. Aproximadamente 24 minutos después de la explosión, el vuelo 811 tocó pista con una suavidad increíble en la pista 08 izquierda a una velocidad de poco más de 190 nudos. Los pilotos aplicaron entonces los frenos y los inversores de empuje tanto como pudieron, y a pesar del daño estructural, la alta velocidad y el alto peso de aterrizaje, el avión milagrosamente se mantuvo íntegro y se detuvo completamente antes del final de la pista. La tripulación de cabina inició de inmediato una evacuación y los 346 pasajeros y tripulantes sobrevivientes salieron rápidamente por las rampas de escape donde los esperaban los bomberos y paramédicos. Pero tristemente, incluso después de una búsqueda exhaustiva por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, no se pudo encontrar a ninguno de los pasajeros que habían sido expulsados, así que esas 9 personas fueron finalmente reportadas como desaparecidas, presuntamente muertas. Otras 38 personas también resultaron heridas, incluyendo a los 15 sobrecargos, pero es casi seguro que el número de víctimas mortales habría sido mucho mayor de no ser por la afortunada decisión del capitán de mantener encendida la señal de abrocharse el cinturón un poco más de lo habitual. Después del accidente, la FAA emitió una nueva directiva de aeronavegabilidad de emergencia, ordenando que las aerolíneas instalaran de inmediato los nuevos sectores de bloqueo de acero y reintroduciendo el procedimiento para verificar la posición de las levas de cierre usando las ventanas de inspección. La FAA también revisó los diseños de otras puertas de carga para identificar vulnerabilidades de diseño y posibles fuentes de error humano. Y también introdujeron una nueva capacitación para el personal de certificación de la FAA sobre factores humanos en el diseño de aeronaves, aunque al final resultó que en realidad no hubo factores humanos involucrados en este accidente. Más tarde, otra directiva de aeronavegabilidad ordenó la instalación de un interruptor redundante en todos los Boeing 747 que detectaría la posición de los pestillos y encendería la luz de advertencia de la puerta si la puerta no estaba asegurada, incluso si estaba bloqueada. La NTSB también emitió varias otras recomendaciones relacionadas con la seguridad en cabina, lo que llevó a mejoras en el diseño de los chalecos salvavidas, los sistemas de oxígeno para la tripulación de cabina y los compartimientos superiores. Pero incluso después de que la NTSB revisó su informe para concluir que lo más probable es que un cortocircuito causara la apertura de la puerta de carga, algo que seguía ausente en la respuesta eran nuevas iniciativas de seguridad relacionadas con el cableado. De hecho, el vuelo 811 de United Airlines fue solo uno de varios accidentes ocurridos a finales de los años 80 y 90 que se atribuyeron a cableado mal mantenido o dañado en aviones antiguos. Y desafortunadamente, no fue hasta después de tragedias adicionales como el vuelo 800 de TWA y el vuelo 111 de Swiss Air cuando se introdujeron finalmente nuevos métodos para el mantenimiento del cableado. Este es uno de esos accidentes que me pone la piel de gallina, no solo por las terribles circunstancias en las que tuvo lugar, sino también por el profesionalismo y la valentía demostrados por la tripulación.
Esto me recuerda mucho al accidente del vuelo 32 de Qantas que cubrí al principio de esta serie. Avísenme si quieren una versión actualizada de ese, porque creo que podría lograr que mi amigo, el capitán Richard, haga una aparición especial ahí si se lo pido amablemente. Mi nombre es Peter Honfeld y estás viendo Mentour Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.